Ha muerto, ha muerto el Unabomber. ¿Y quién es? Me preguntarán algunos, porque evidentemente las cosas han cambiado en los últimos años. ¿Quién rayos es el Unabomber? Bueno, el Unabomber es un terrorista, sí, terrorista estadounidense que durante varios años estuvo mandándole bombas a personas que estaban desarrollando la tecnología, porque la tecnología es la enemiga de todo. Lo que hay que hacer es volver al pasado, porque si no, última generazione, ni petróleo ni carbone. Y como él tenía razón y había que obligar a los demás a que hicieran lo que él decía, pues mató a varios. Ted Kaczynski es este señor que tienen ustedes a la derecha cuando era un matemático privilegiado, prodigioso, un verdadero genio, y a la derecha cuando finalmente le echaron el guante. Ted Kaczynski nació en 1942 y era un genio matemático que llegó a saltarse años en la escuela y que llegó a ser profesor de matemáticas en Harvard, con desarrollos matemáticos que hasta hoy son admirados por su habilidad, pero que empezó a meterse, sobre todo a través de un filósofo francés, antiizquierda y antitecnología al mismo tiempo, ese iba parejo, que los males de todo el mundo, la culpa de los males de todo, los tenía la revolución industrial. Antes de la revolución industrial todos vivíamos como amiguitos, nadie sufría enfermedades, nadie padecía pobreza, no había hambre, la gente vivía en comunidades pastoriles, donde tocaban la flautita y bailaban, se llevaban todos bien, y era un lugar, una cosa preciosa, no tienes una idea. Están ahí los cuadros de todos los académicos franceses, con sus pastorzuelos, con sus flautines y sus borreguicos, y eso es lo que había antes de la malvada revolución industrial, que además creó las ciudades y creó una serie de cosas horrorosas, que son las que destruyeron a la humanidad. Si usted ve un paralelismo aquí entre la historia del Génesis y las ideas del Unabomber y en general de los neoprimitivistas, pues no está muy desencaminado. Efectivamente es eso. El ser humano estaba todo bien en su jardín, conversando con los pajaritos y caminando por allí, paseando, y de pronto pues, la serpiente, la manzana, y lo echamos a perder todo. En este caso fue la revolución industrial, en otros casos es otra cosa. Los que adoptan esta narrativa más o menos siempre adoptan la misma. Bueno, entonces en 1969 Ted Kaczynski lo abandona todo, deja la universidad, deja las matemáticas y se va a vivir en una cabaña en el bosque, a vivir natural y primitivamente. Entonces se lleva una cama de la civilización, se lleva clavos de la civilización para hacer su cabaña de madera, que corta con un serrucho que trae de la civilización. Compra sábanas, que él no estuvo plantando el algodón o el lino para luego hilarlo, para luego tejerlo, para luego hacerse una sábana, que es lo que haría alguien autosuficiente. No, compraba sábanas y almohaditas y se dormía pensando que la civilización industrial era malísima, ¿no? Como ya no se ganaba el dinero, eso sí, sus padres lo seguían manteniendo. Ya tenía para entonces unos añitos, tenía 27 añitos, y en los siguientes años sus padres siguieron manteniéndolo porque él no trabajaba en la sociedad industrial, pero alguien como sus padres podía seguir trabajando en la sociedad industrial, beneficiándose de ella y mandándole dinero para que él se sintiera Robinson Crusoe. Pero hacia 1978 le pasó algo horroroso. Resultó que se había movido de una cabaña a otra, pero había mucha gente y la gente le molestaba, porque la gente es producto de la revolución industrial, usted sabe. Entonces regresó a la otra cabaña y habían puesto un camino y lo habían asfaltado, cosa que probablemente fue incorrecta porque hay que tratar de no asfaltar los bosques. Ahora usamos otros sistemas para tratar de lastimar menos las cosas cuando hacemos nuestros caminos, pero bueno, esto era en los años 70, y dijo que ya no iba a tratar de hablar con la gente, los iba a obligar a que le hicieran caso. Entonces a partir de 1978 se dedicó a mandarle bombas a la gente, bombas
cuyos materiales, tanto eléctricos como pilas, como explosivos y todos, los compraba en la ferretería con el dinero que le mandaban sus papás. Alguien autosuficiente hubiera conseguido el azufre y el carbón para hacer pólvora negra, para poder a partir de allí hacer unos explosivos muy primitivos, pero muy naturales. Pero no lo hacía. Entonces, de entre 1978 y 1995 estuvo mandando bombas a todos lados, a muchos lados. Afortunadamente era muy malo haciendo bombas, y esto es una ventaja, porque si no habría acabado con muchísimas más personas de las que acabó. Solo, lo digo como si fuera poca cosa, toda vida es valiosa, pero asesinó a 3 personas y lesionó a otras 23, algunas de ellas con lesiones gravísimas, de perder un ojo, de perder dedos, por las bombas que estuvo mandando, sobre todo a universidades y aerolíneas. De allí, de universidades y de aerolíneas, nació el nombre Unabomber, el bombardero de las universidades, de las universidades y las aerolíneas. Empezó lanzando una bomba el 25 de mayo de 1978 en la Universidad Northwestern. Detonó, lastimó a 2 personas. En la siguiente fue American Airlines, dañó a 12 pasajeros con la inhalación de humo. En Lake Forest, el presidente de United Airlines le causó cortes y quemaduras. En 1981, en la Universidad de Utah, encontraron la bomba y la desactivaron. En 82, la Universidad de Vanderbilt, una chica, Janet Smith, secretaria de la universidad, culpable, por supuesto, de la revolución industrial, secretaria de una universidad. ¿Cómo está el favor? Recibió quemaduras en las manos y ¿cómo se llama? Esquirlas en el cuerpo. Al mismo tiempo, mandó otra a la Universidad de California, donde un profesor de ingeniería fue quemado, otro estudiante perdió 4 dedos y se le cortó una arteria en el brazo derecho, además de perder la visión en uno de los ojos, y así sucesivamente. Hasta el final ya en 1985 causó la primera muerte, luego falló otras 3 veces, incluso mandándole cosas a gente tan peligrosa como el dueño de una tienda de ordenadores. Ustedes tienen a un amigo de una tienda informática, ese es el malo de la película. A un genetista, a un profesor de ciencias de la informática, a un ejecutivo de relaciones públicas, un ejecutivo de publicidad al que mató, y a un señor que era defensor de la industria de la madera, que usted puede ser enemigo de la industria de la madera hasta que va a su tienda de madera a comprar madera para hacer cositas en casa. En 1971, decíamos, luego este señor se fue a una cabaña sin agua ni electricidad, pero bueno, para comprar sus cosas iba en bicicleta. La bicicleta, por supuesto, no la hizo él, porque hubiera tenido que minar el hierro y luego beneficiar el hierro, convertirlo en acero y hacer las piezas de la bicicleta para que fuera autosuficiente. Es el mito de todos los que se van a la naturaleza que entienden mal. En 1995 anunció que terminaría su campaña si se publicaba su manifiesto, un larguísimo manifiesto de 35,000 palabras que escribió contra la revolución industrial, contra la sociedad industrial, que se llamó, si mal no recuerdo, a ver, lo tengo aquí, la sociedad industrial y su futuro. Y porque su argumento era que sus bombas eran extremas pero necesarias para llamar la atención, así como cuando te pegas en una escultura, obviamente toda distancia guardada, para atraer atención a la erosión de la libertad y la dignidad humana debido a las tecnologías modernas que requieren organizaciones masivas. A instancias de la propia policía, el Washington Post lo publicó, y cuando lo publicó, su cuñada leyó el manifiesto y dijo: pues esto es igualito a lo que dice mi cuñado. Y entonces pues, ella fue y le dijo a David, a su esposo, el hermano de Ted Kaczynski: oye, esto parece que lo escribió tu hermano. Y el hermano dijo: pues sí, fíjate. Entonces le avisó a la policía y la policía finalmente le echó el guante a Ted Kaczynski.
Fue considerado como un esquizofrénico paranoide, fue diagnosticado como esquizofrénico paranoide, pero él se negó a la defensa por demencia y siguió adelante su juicio. Luego se declaró culpable. Luego, ya que lo habían sentenciado, dijo que retiraba su declaración de culpabilidad, que es que el juez lo había obligado. El juez le dijo: yo no te obligué a nada, se queda así. Fue condenado a varias, creo que a 8 penas perpetuas consecutivas, que es cosa que se hace porque así es como lo establece la ley. Obviamente es ridículo, no te puedes morir y quedarte 8 veces ahí en la cárcel. Pero hace unos días, el 10 de junio, pasado, finalmente se suicidó. Sufría un cáncer, un hombre ya de edad avanzada, 42, 82 añitos, 81, 82 años tendría, y se suicidó en su celda. Y ha sido inspiración de muchos ecologistas, y ha sido inspiración de muchos otros que pretenden cambiar el mundo. Uno de ellos, por cierto, Anders Breivik, de quien hemos hablado, el sujeto que asesinó a decenas de jóvenes en la isla de Utoya, en Noruega, jóvenes que por supuesto, habían cometido el horrible pecado de ser las juventudes socialdemócratas, que estaban de campamento y estudiando política, y entonces asesinó a algunas cuantas decenas de ellos, y buena parte del manifiesto de Anders Breivik estaba copiado de la Sociedad Industrial y su futuro, sustituyendo algunos términos, ¿no? Por ejemplo, cuando Breivik, cuando Kaczynski hablaba en contra de los izquierdistas, pues ponía a los marxistas culturales o los multiculturalistas, pero esencialmente es el mismo manifiesto. Y es un manifiesto que tiene su miga, yo lo he leído, y fundamentalmente destaca los defectos que tiene la sociedad industrial. Sorpresa, tiene defectos como todas, ¿no? La menor libertad es de los que menos le puedes creer, porque sabes cómo vivía la gente cuando era esclava, directamente, cuando era esclava. Y luego cuando era esclava del feudalismo, y luego cuando era esclava de los mismos medios de su entorno, cuando trabajaban en el campo en tierras que no eran de ellos, y que no podían hacer mucho por cambiarlo en el siglo XVIII. Nacían, vivían y morían como siervos del campo, plantando para los señores. Y la sociedad industrial, gracias, entre otras cosas, a la lucha de los obreros, ha generado las sociedades más libres de la historia. Lo cual no quiere decir que no tenga defectos, pero ese punto en concreto de Kaczynski, que es el que más le preocupa a él, nos quita libertad, la sociedad industrial, no se sostiene a la luz de los hechos. Pero el ecoextremismo, el anarquismo, el nihilismo y varios espacios extremistas, tanto a la derecha como a la izquierda, han retomado las ideas de Kaczynski, extrayendo porque tienen la ventaja de que están fuera del contexto de la realidad. Es decir, es un análisis profundo de los problemas que tiene la sociedad industrial, pero nada más. El análisis de los problemas que tiene la sociedad industrial es muy valioso, no para tirar la sociedad industrial a la basura y volver al feudalismo, sino para resolver los problemas que genera la sociedad industrial. Y luego vendrá una sociedad postindustrial y tendrá problemas, y habrá que resolverlos, pero no volviendo a la edad industrial, sino avanzando hacia otras etapas. Los problemas siempre van a existir, lo sabemos los que hemos vivido algunos años. Pues tú dices: mira, ya tengo el trabajo de mis sueños, entonces ya no tengo problemas. Y la vida te dice: chiquitín, lo que tú digas. Y a la que te giras dices: ¿cómo llegué aquí? Bueno, pero si hago esto ya se van a resolver los problemas. Y lo haces y trabajas durísimo, y dices: ahora sí ya, me quedé sin problemas, ya voy a poder vivir tranquilo. Llega la vida y te dice: no, exactamente no. Y a las sociedades les pasa lo mismo, pero el progreso es evidente. Y al solamente ver los problemas, ¿qué es lo que hace Kaczynski? ¿Qué es lo que hacen los de Last Generation y los de Futuro Vegetal
y las Greta Thunbergs es mirar solamente un segmento de la realidad y conformarte con que denunciarlo y señalar sus errores bastará para resolverlo es un peligro enorme, porque al final acabas pensando que las cosas se arreglan sentándote fuera de la escuela los viernes o pegándote a esculturas o tirándole sopa de tomate a un cuadro de Van Gogh, o en un extremo como el de Kaczynski, tirándole bombas a secretarias de las universidades y a dueños de tiendas de informática. Si la revolución es idiota y la teoría de la revolución cada vez es más fácil de refutar con los resultados de las revoluciones, este tipo de revolución es la más lamentable de todas, y hay que tenerlo presente cuando valoremos a aquellos que solamente protestan.